Hola, 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 y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría, y por supuesto chismes. Y hablando de chismes, prepárense porque hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, y es que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar de vuelta, listos para un nuevo proyecto juntos. ¿Pueden creerlo? Yo tampoco. Es como si el universo conspirara para darnos exactamente lo que pedimos, o quizás no, pero la emoción es innegable. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares y talentosos del momento. Son conocidos principalmente por su química explosiva en la exitosa serie Love is in the Air. Y no solo en la pantalla, porque su romance también trascendió a la vida real, lo cual enloqueció a todos los fans. Fue un auténtico cuento de hadas moderno, de esos que solo se ven en las películas, y que por supuesto, terminó con un y vivieron felices para siempre, hasta que no. Así que con una base de fans ya de por sí bastante entregada, la noticia de que podrían volver a trabajar juntos ha causado furor. La gente está que no se lo cree y con razón. En este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia. Vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora, las pistas que nos han dado, los rumores que circulan, y por supuesto, mis propias expectativas y opiniones. Prepárense porque vamos a bucear en el mundo de Hande y Kerem, explorando sus carreras individuales, la magia que crearon juntos, y la posible colaboración que podría estar por venir. ¿Están listos para el chisme? Yo sí. Necesito saberlo todo, analizarlo todo, desmenuzarlo todo, y compartirlo con ustedes. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todo esto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, los actores, las noticias, y todo lo que se me ocurra. Dale al botón de suscribirte, activa la campanita para recibir notificaciones, y así estarán al tanto de todo. No se lo pueden perder. Tengo mucho que compartir con ustedes, y la comunidad de fans de las series turcas es la mejor. Ahora sí, empecemos con el chisme. Primero que nada, hablemos de cómo llegamos a esta noticia. Todo comenzó con una serie de rumores, alimentados por varios factores. Uno de los más importantes es, obviamente, la base de fans que tienen. Love is in the Air fue un fenómeno mundial, un terremoto televisivo que sacudió a audiencias de todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, sus idas y venidas, sus alegrías y tristezas, nos conquistó a todos. Y los fans aún siguen soñando con una segunda temporada, o al menos, con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Es que la química que tenían era innegable, y el vacío que dejaron en nuestros corazones, también. La serie terminó, pero el amor por la pareja protagonista, no, y ahora, la esperanza renace. Además, la ruptura de su relación en la vida real, aunque dolorosa para muchos, no ha hecho más que alimentar la expectativa de verlos interactuar, aunque solo sea profesionalmente. Es como si el destino, o quizás el karma, nos estuviera jugando una broma. ¿Cómo es posible que dos personas con tanta química no pudieran estar juntas? ¿Será que el amor en la pantalla no es suficiente para el mundo real? Son preguntas que todos nos hacemos y que inevitablemente nos hacen soñar con un reencuentro. Y por supuesto, la intriga es un factor importante. Las rupturas siempre generan curiosidad, y el morbo de verlos juntos de nuevo es innegable. Las redes sociales, como siempre, han sido claves en la difusión y el desarrollo de estos rumores. Los fans detectives por naturaleza han estado analizando cada publicación, cada me gusta, cada comentario, en busca de pistas. Han estado literalmente escarbando en las redes sociales, esperando encontrar alguna señal, alguna indirecta, que les indique que Hande y Kerem podrían estar trabajando juntos de nuevo. Y bueno, parece que han encontrado algo. Y vaya si lo han encontrado. La actividad en redes de los fans es impresionante. Se pasan horas analizando fotos, comparando mensajes, creando teorías, son unos verdaderos genios. ¿Qué pistas específicas han aparecido? Bueno, no hay una pista única y definitiva, sino más bien una combinación de factores. Por un lado, ha habido algunas publicaciones en redes sociales que han sido interpretadas como indirectas. Mensajes crípticos, fotos que han sido analizadas minuciosamente, y hasta ciertos me gusta en publicaciones específicas.
Por ejemplo, algunos fans notaron que ambos actores, en el mismo periodo de tiempo, publicaron fotos con un fondo similar, o que compartieron historias en las que aparecían paisajes que coincidían. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Indirecta? Tal vez. ¿Una pista? Posiblemente. También se han filtrado rumores de fuentes internas de la industria, que sugieren que Andy y Kerem podrían estar en conversaciones para un nuevo proyecto. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, aseguran que las conversaciones están en una etapa inicial, pero que existe un gran interés por parte de ambos actores y de algunas productoras importantes. Obviamente la información es extraoficial, pero la credibilidad de estas fuentes es alta, y eso es lo que le da validez a estos rumores. Ya saben, en el mundo de la farándula, siempre hay gente que sabe más de lo que dice. Es importante destacar que hasta el momento no hay nada oficial. No hay ningún anuncio formal por parte de los actores, sus agentes o las productoras. No hay comunicados de prensa, ni publicaciones en las redes sociales que confirmen la noticia. Sin embargo, la insistencia de los rumores, combinada con las pistas que se han encontrado, hacen que la posibilidad sea cada vez más real. La ausencia de una negación rotunda por parte de los implicados es otro factor que alimenta las expectativas. ¿Y qué tipo de proyecto podría ser? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, y es mi parte favorita. La mente vuela, la imaginación se desborda, y las teorías se multiplican. La teoría más popular es que podrían estar trabajando en una nueva serie de televisión. Considerando el éxito de Love is in the Air, sería una apuesta segura. Los fans estarían encantados de verlos de nuevo en un formato similar, con una historia de amor que los mantenga pegados a la pantalla. Sería como un sueño hecho realidad. Pero, ¿qué tipo de serie sería? ¿Una comedia romántica? ¿Un drama con tintes de misterio? ¿Un thriller apasionado? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que la espera sea aún más emocionante. Otras opciones, aunque menos probables, podrían ser una película, o incluso una colaboración para una campaña publicitaria. Una película les permitiría explorar personajes más complejos y profundos, y mostrar su versatilidad como actores. Una campaña publicitaria, aunque menos ambiciosa, les permitiría volver a trabajar juntos de forma más rápida y sencilla. Ya han trabajado juntos en anuncios, por lo que no sería algo nuevo para ellos. Ahora hablemos un poco de Andy y Kerem por separado. Andy Ercel, además de su gran belleza, es una actriz muy talentosa y versátil. Ha participado en varias series, y ha demostrado su capacidad para interpretar roles muy diferentes. Desde la dulce y soñadora Eda, hasta personajes más complejos y dramáticos, Andy ha demostrado su talento y su capacidad para evolucionar. Su trabajo ha sido reconocido con premios y nominaciones, lo que demuestra su profesionalismo y su compromiso con su carrera. Actualmente está trabajando en diferentes proyectos, y su carrera sigue en ascenso. Es una de las actrices más solicitadas del momento, y su futuro es prometedor. Kerem Bürsin, por su parte, también es un actor muy reconocido, con una gran trayectoria. Ha participado en películas y series, y ha demostrado su capacidad para interpretar papeles complejos y emocionales. Su carisma y su talento le han ganado el cariño del público, y su trabajo ha sido reconocido internacionalmente. Kerem es un actor muy versátil, capaz de interpretar tanto personajes románticos como personajes más oscuros y complejos. Además, su dominio de varios idiomas le ha abierto las puertas a proyectos internacionales. Lo que es innegable es la química que existe entre ellos. En Love is in the Air, su conexión era palpable, y eso es algo que los fans recuerdan y añoran. La forma en que se miraban, la forma en que se entendían, la forma en que hacían reír y llorar a la audiencia, todo eso contribuyó al éxito de la serie. Esa química, esa conexión especial, es algo que no se puede fingir. Es algo que nace de forma natural, y que se transmite a la pantalla. Y esa es, sin duda, una de las claves del éxito de Andy y Kerem. Si Andy y Kerem deciden trabajar juntos de nuevo, será una gran noticia para los fans y para la industria en general. La expectación será enorme y el proyecto seguramente tendrá un gran éxito. La sola idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla es suficiente para emocionar a los fans de todo el mundo. La industria de las series turcas, que ya es muy popular, se vería aún más beneficiada con un proyecto protagonizado por ellos dos. Sin embargo, también es importante ser realistas.
Aunque la química entre ellos sea innegable, también es importante que la historia sea buena, que el guión sea sólido, y que la dirección sea impecable. De lo contrario, por mucha química que tengan, el proyecto podría fracasar. Es decir, no basta con que sean ellos. Necesitamos una buena historia, personajes interesantes, y una producción de calidad. Porque por mucho que amemos a Hande y Kerem, no podemos perdonar un mal guión. En mi opinión personal, me encantaría que Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos. Me encanta su química, y creo que son dos actores muy talentosos que pueden dar mucho más de sí mismos. Me gustaría verlos en un proyecto que esté a la altura de sus talentos y de las expectativas de los fans. Me gustaría verlos en una historia que nos haga reír, llorar y suspirar. Me gustaría verlos en un proyecto que nos demuestre una vez más, porque son dos de los mejores actores del momento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría estar pasando? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Soy todo oídos y me encanta compartir mis ideas con ustedes. En resumen, hemos hablado de los rumores sobre la posible colaboración entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pistas, los rumores y las expectativas de los fans. Hemos hablado de sus carreras individuales, de la química que existe entre ellos, y de la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos. Y finalmente hemos compartido nuestras opiniones personales. Es importante recordar que todo esto son solo rumores, y que no hay nada oficial. Sin embargo, la posibilidad es real, y la expectación es alta. Y no podemos negar que la ilusión nos invade. Es como volver a creer en los cuentos de hadas. Así que mantengámonos atentos a las redes sociales, a los medios, y a cualquier nueva información que pueda surgir. Sigamos analizando cada publicación, cada foto, cada comentario. Sigamos soñando y esperemos que pronto tengamos noticias oficiales. Mientras tanto podemos disfrutar de la emoción y la especulación, que también es parte de la diversión. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si fue así, no olviden dejar un me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tengo muchos más temas interesantes para ustedes, y siempre estoy abierta a sugerencias. Me gustaría añadir un pequeño pensamiento extra, que quizás no encaja del todo con el guión original, pero que creo que es importante. Y es que aunque a veces los fans podamos ser muy apasionados, es importante respetar la privacidad de Hande y Kerem. Ellos son personas con sus propias vidas, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Debemos apoyarles sea cual sea su camino. Y por último, un pequeño guiño a todos los que están viendo este vídeo. Sé que muchos de ustedes están deseando que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos, y que incluso fantasean con un posible romance entre ellos. Es natural. Todos queremos un final feliz, como en las películas. Pero recordemos que la vida no es una película, y que lo más importante es que sean felices, cada uno por su lado. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima y que la emoción nos acompañe. Y recuerden, suscríbanse, activen la campanita y compartan este vídeo. Nos vemos pronto.